Señor exdiputado ecuatoriano, abogado que fue de altísimas figuras de la política colombiana allá en el Ecuador y después convertido en preso político de Rafael Correa, don Fernando Valda, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo especial a todos los ciudadanos colombianos, a mis hermanos desde Ecuador. Muy honrado por esta invitación. Pues señor, muy honrados nosotros con tenerlo en la línea, don Fernando Valda, y se ha producido un hecho de la mayor significación que el mundo no ha repetido suficientemente porque estamos en trance de coronavirus. Pero la condena de Rafael Correa es un hecho sin precedentes en el Ecuador. Cuéntenos qué es lo que ha pasado, qué condena fue la que recibió y cuáles son las posibilidades de una apelación y ante quién. Bien, sí, como usted lo ha dicho, es la primera vez en la historia del Ecuador que un expresidente de la República recibe una condena por delitos criminales. Correa ha sido acusado por la Fiscalía y así lo ha ratificado la Corte Nacional de Justicia. Era el jefe de una organización delincuencial que convirtió el Palacio de Carondelet en una empresa criminal. Desde allí se ejecutó un plan de sobornos, por eso se conoce este caso como el caso Sobornos. Se esquematizó un sistema en el que se recibían coimas y sobornos de empresas privadas a cambio de asignarles contratos. La Fiscalía del Ecuador, y esto tiene que saberlo el mundo, por eso lo voy a explicar detalladamente a los ciudadanos colombianos, de que existen pruebas de toda índole. La Fiscalía allanó oficinas de la Presidencia de la República, extrajo los computadores que en su tiempo usaron la secretaria de Rafael Correa y la asistente de esa secretaria, hicieron las pericias informáticas y extrajeron los archivos. Escúcheme, doctor Londoño, lo que le voy a decir que le va a parecer increíble. Se encontraron los archivos donde se llevaban las cuentas de las coimas que recibía Rafael Correa por parte de los empresarios a los que a cambio de esas coimas se le adjudicaron contratos con el Estado. Pero no solamente las coimas, sino que al mero estilo de las legendarias mafias, al estilo Al Capone, cuando había el contador de la mafia, estas mujeres, asistentes de Correa, administraban los dineros recibidos de las coimas. Y hay una bitácora detallada de las órdenes de Rafael Correa, tanto en recibir el dinero de los sobornos, como en qué emplear esos dineros. La Fiscalía demostró que muchos de esos dineros se utilizaron para financiar las campañas políticas de Rafael Correa, gastos para hacer campaña ilegal en contra de opositores, campañas de difamación, de desinformación, y para sostener un esquema de sobornos en donde se beneficiaron incluso particularmente de esos dineros él y altos funcionarios. La sentencia no solo ha recaído en contra de Rafael Correa, son casi una veintena de funcionarios del gobierno de Rafael Correa los que han sido sentenciados. Entre esos están su asistente Pamela Martínez, la asistente del asistente Laura Terán, que dicho sea de paso, ambas se han declarado culpables y han confesado su participación en el delito. Por eso es que este caso cuenta no solamente con la prueba física, sino además con la confesión de parte de estas personas que se declararon cooperadores eficaces con el sistema judicial ecuatoriano. También han sido sentenciados Alexis Mera, el secretario jurídico de la presidencia,
que según la Corte Nacional y la Fiscalía era el encargado de darle, entre comillas, una figura legal al sistema de recibir el dinero y utilizarlo, porque ojo, aquí pasó lo increíble. Dicen que el crimen no da factura, pero en este caso fue al revés. El crimen dio factura porque estas personas que pagaron los sobornos, se demostró que el modus operandi era que Correa le decía, ok, no me des directo a mí, sino que contrata y págale al de la compañía de publicidad que nos está haciendo el spot, por ejemplo. Y entonces los que coimaban recibían a cambio una factura del dinero hacia dónde estaba siendo destinado. También fue sentenciado la ex ministra de Vivienda, el ex ministro, un ex ministro de Inclusión Social, en fin, la cúpula del el ex secretario de Comunicación del correísmo, el ex secretario de la administración pública del gobierno, Rafael Correa, es decir, su cúpula delincuencial en este momento se encuentran sentenciados a 8 años de prisión y parte de la sentencia también inhabilita a Rafael Correa por 25 años a que pueda ocupar cargo público alguno y también le impide durante 25 años poder ser candidato a elección popular a cualquier dignidad, doctor Londoño. Bueno, Fernando Balda, ¿y qué recurso tiene esa sentencia y ante quién? Sí, si bien es cierto, Correa ha venido manteniendo una tesis siempre de tratar de infundir algo de esperanza a su mermada, debilitada y golpeada estructura política. Correa usa el discurso, entre comillas, y dice, volveremos, todo es cuestión de tiempo, ya se les va a acabar todo esto, se les van a derrumbar las mentiras, vamos a ganar todo en las instancias internacionales, y no le queda más, porque él se encuentra en este momento en condición de prófugo de la justicia. Esa condición fue la que logramos nosotros en el año 2018, en que logramos que se emita una boleta de captura en contra de Rafael Correa por el caso de secuestro que sufrí en Bogotá, Colombia, en Bogotá el 13 de agosto del año 2012. Desde esa época, Rafael Correa es un prófugo de la justicia y por el caso del secuestro no se lo ha podido sentenciar en Ecuador porque en ese caso nuestro Código Penal establece que no se lo puede sentenciar en ausencia. No así ha sucedido ya con los otros involucrados en el secuestro, con los operadores, con los agentes de inteligencia que Correa envió a Colombia a secuestrarme en el año 2012. Ellos ya han sido sentenciados. El secretario de inteligencia de Rafael Correa de ese entonces, Pablo Romero, fue extraditado hace un mes y medio, hace 2 meses, perdón, desde España, ya lo tenemos en Ecuador, y su audiencia está por programarse, no se había podido por la pandemia, no se había podido por este otro juicio, pero en cualquier día también será sentenciado el secretario de inteligencia de Rafael Correa. Con respecto a las instancias que tiene Correa aún, Correa, como todo ciudadano, tiene derecho a apelar, a ir también a instancia de casación, luego a instancias internacionales. Sin embargo, la apelación debió hacerlo o deberá hacerlo en los próximos días. Luego la Corte Nacional de Justicia tendrá que ir a una nueva audiencia de apelación y después de esto él podría tener una última instancia que sería la instancia de casación. Pero eso no le exime que durante el tiempo que se resuelvan esas apelaciones, Rafael Correa seguirá pesando sobre él la boleta de captura y seguirá teniendo el estatus de prófugo de la justicia. Hoy, además, el estatus de convicto, porque ya pesa sobre él una sentencia por los hechos criminales que cometió. Eso igual significaría que el momento en que Rafael Correa venga al Ecuador será detenido e irá a la cárcel. No podrá tener una medida sustitutiva de prisión porque ya tiene una sentencia de 8 años,
y además porque ha demostrado que durante todo el proceso él nunca demostró la voluntad de dar la cara, de enfrentar el proceso judicial, sino que estuvo siempre prófugo. Correa, como no puede venir al Ecuador, no se podrá inscribir de candidato porque nuestra ley electoral establece que para ser candidato a presidencia, vicepresidencia o asambleísta, se lo tiene que hacer ante la delegación electoral jurisdiccional, es decir, dentro de Ecuador. Le tocaría solamente, si quisiera ser candidato a algo, podría inscribir su candidatura como asambleísta por Europa y presentarse ante una embajada europea. Eso sí es que dentro de la misma embajada no se encuentra un agregado policial del Ecuador con una copia certificada de su boleta de aprehensión y es detenido dentro de la embajada. Supongamos que no asiste personalmente, que envía un mensajero y se inscribe como candidato por Europa. Tampoco podría nunca ejercer el cargo en el hipotético caso que él ganara elecciones, porque para hacerlo tendría que posesionarse dentro del plenario de la Asamblea Nacional que queda en la ciudad de Quito, Ecuador. Y cuando Correa llegara al Ecuador, sería detenido porque la inmunidad parlamentaria de la que gozaría si ganara como asambleísta no le cubre por delitos cometidos antes del ejercicio de las funciones como asambleísta. En ese sentido, se ha declarado de manera oficial e histórica también la muerte política de Rafael Vicente Correa Delgado. Y ese ha sido uno de los golpes más duros que le hemos dado al correísmo y a esta organización criminal que operó desde el Palacio de Carondelet. Bueno, qué horror. Con confesión de por medio, la que llamamos los juristas la probatio probatísima, ¿no? Si una persona confiesa, ese es el sumum del poder de las pruebas. La confesión plena de estos cómplices o compañeros de andanzas criminales de Rafael Correa, quien se encuentra en Bélgica y con pocas posibilidades de ser extraditado porque entendemos que él asumió la ciudadanía belga, carácter o calidad que tiene su propia esposa. Bueno, sí, pero nada es imposible, mi estimado doctor Londoño. Mire, en la misma condición se encontraba Pablo Humberto Romero Quesada, jefe de la inteligencia ecuatoriana, autor en la escala de mando, autor mediato igual que Correa en la escala de mando de mi secuestro en Colombia. Todo el mundo decía, aquí en Ecuador, nunca lo van a extraditar a Romero ni a Correa, porque peor aún cuando llegó al poder Pablo Iglesias, amigo de cofradía de estos bandidos. Sin embargo, personalmente me encargué de ejecutar una misión junto a eurodiputados, al eurodiputado Germán Terch y Víctor González, con quien en secreto ejecutamos una labor de inteligencia en Europa. Investigamos a Correa y a Pablo Romero, recabamos la información de que Rafael Correa estaba organizando el plan de fuga de Pablo Romero en España, porque Pablo Romero ya había sido detenido por Interpol, se encontraba con una medida sustitutiva de casa por cárcel, de presentarse ante la autoridad todos los días a firmar, luego pasando un día, y como ya era muy posible que iba a ser extraditado, Correa decidió organizar un plan de fuga. Nosotros logramos que los operadores de Rafael Correa y de Pablo Romero en España se volteen y nos empiecen a dar la información a nosotros. Grabaron sus conversaciones, grabaron sus emails, sus chats y lo presentamos en un documental que lo pueden encontrar todos ustedes en el YouTube y se llama La ruta del dinero robado de Rafael Correa. ¿Por qué? Porque además en las conversaciones entre Pablo Romero y Correa se habla de los miles de dólares, de euros que Correa mueve mensualmente. Escúcheme lo que voy a decir.
Se comprueba en la investigación de boca del mismo Rafael Correa, por eso vale la pena escuchar ese documental. Correa gasta entre 60.000 y 80.000 euros mensuales. Allí, no lo digo yo, lo dice Correa de su propia boca, él cuenta sus gastos en las conversaciones, de las operaciones. Además, tercerizan cuentas. El dinero que se robó en el caso Sobornos y en otros delitos que cometió en el Ecuador, en sobreprecios, peculados, etcétera, se evidencia que Correa, para mover esos dineros en Europa, utiliza a terceras personas como testaferros. Pide que le presten cuentas bancarias para tercerizar y que no lleguen los dineros a su destino directamente de las cuentas que él tiene en paraísos fiscales. Además, cuando ya no quieren seguir evidenciando muchas cuentas de terceras personas, utilizan mulas humanas para transportar el dinero en Europa para sus objetivos. Se demostró que Correa es el que paga a los abogados de todas las personas, especialmente de Pablo Romero Quesada, que han delinquido con él. Se demostró que Correa tiene una estrecha relación con Pablo Iglesias y le pide a Pablo Iglesias, él mismo dice en una de las grabaciones, que le ayude a proteger a delincuentes dentro de Europa, los que están prófugos de sus actividades criminales. Es importante ver ese documental que se llama La Ruta del Dinero. Nosotros lo subimos en nuestro portal de Facebook, ojo, donde llegó a tener más de 1 millón de reproducciones. Luego Rafael Correa lo denunció, porque evidentemente allí presentamos sus datos personales, sus cuentas bancarias, y eso va contra las políticas de Facebook. Sin embargo, lo hemos vuelto a subir a un canal del YouTube. Correa ha quedado más que evidenciado ante la justicia ecuatoriana. En este momento, yo creo que este juicio ha sido un referente de que podemos lograr justicia en contra de gente que ha sido muy poderosa. Yo, sinceramente, espero que esto suceda en el resto de países de América Latina, especialmente en Colombia, donde también fue golpeado por un gobierno como el de Juan Manuel Santos, que decidió desvincularse del camino que él había propuesto ante sus electores y caminar junto a estos delincuentes como Rafael Correa, como Hugo Chávez, la FARC, etcétera. Si en Ecuador se pudo, yo creo que en Colombia también se podrá, y es el momento de dar ese otro paso. Y si parte de la información que nosotros tenemos con respecto a nuestro secuestro puede contribuir a sensibilizar a la opinión pública, a las autoridades, a seguir con estos procesos judiciales, para que se revele además quienes se volvieron socios criminales internacionales de Rafael Correa en Colombia, dentro del gobierno de Rafael Correa, pues la información está a las órdenes. Esperemos que pase esta pandemia. Ahora es un momento duro para la humanidad. Nuestro país ha sido muy golpeado, Ecuador, por esta pandemia del coronavirus, pero hemos salido de otras pandemias, hemos salido de la pandemia del correísmo, y creo que hoy, poniendo el hombro entre todos los ecuatorianos, vamos a salir también adelante como nación, y estamos luchando para que eso suceda. Quiero también aprovechar y expresarle al pueblo colombiano mi más profundo respeto, mis condolencias por los afectados del coronavirus. Véanse en nuestro espejo, véanse en el espejo también de los países que han sufrido duro este embate. Acá en Ecuador, en un sector de la sociedad, la gente se confió, se dictó toque de queda, cuarentena, y lo que hizo mucha gente fue salir a las calles, enfiestarse, creer que esto era un puente vacacional, y las consecuencias están hoy a la vista. Hay un sistema desbordado de salud pública, no porque tengamos un sistema ineficiente, sino porque ante una pandemia de estas magnitudes catastróficas, apocalípticas, no hay sistema de salud que aguante. Ha colapsado Estados Unidos, colapsó Italia, colapsó Francia, colapsó España, colapsó China, y nosotros seguramente no vamos a ser la excepción. Se ha quedado demostrado en todo el planeta que la única forma para enfrentar esta pandemia es la disciplina y la prevención. En ese sentido, mi recomendación, mis bendiciones al pueblo colombiano, y muchas gracias por estar siempre atentos y pendientes de lo que pasa con sus hermanos ecuatorianos.
Bueno, guardaremos estas declaraciones suyas, dramáticas, reveladoras de la pandilla que gobernó al Ecuador durante tanto tiempo y que cometió delitos aquí en Colombia. Y una última petición, don Fernando, muy afectuosa, a la que esperamos usted no se va a negar. Que le ¿Perdón? dé un ¿Aló? ¿Nos escucha? Sí, le escucho, perdón. Bueno, no, que le dé un beso de nuestra parte a nuestra compatriota, su hija. Ah, bueno, sí, miren, tengo la bendición de tener una hija colombianita. Claro. Se llama Mía Victoria Balda Castelo. Nacida en la ciudad de Bogotá durante el exilio de nuestra familia en ese hermoso país. Y ella está pues grandota, Mía Victoria. Es una niña muy prodigiosa, muy bendecida por Dios. Muy alegre, siempre muy cariñosa. Ella es el amor andando, es la alegría de este hogar, y es ese vínculo que tengo tan estrecho con Colombia, con Bogotá, el hecho de que también este país nos haya bendecido con un producto del amor de nuestra familia, ¿no? Que es nuestra hija Mía Victoria. No se quedará usted, un pedazo, sí. No se quedará usted con el beso que le mandamos, ¿no? Cuidado. Bueno, don Fernando Balda, un abrazo muy estrecho, recuerdos a nuestra compatriota Mía Victoria, a toda su familia, y gracias por estas revelaciones dramáticas que recibimos en estos momentos tan duros para la humanidad, pero siempre hay que seguir adelante en esta batalla por la probidad, por la decencia política, por el decoro en el manejo de los asuntos públicos. Don Fernando Balda, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias, muy honrado.